Platón, uno de los pensadores más grandes de la historia, nació en Atenas hace más de 2 milenios. Discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, fundó la primera gran escuela de filosofía, la Academia. Sus ideas sobre la justicia, la política y el conocimiento siguen influyendo hasta hoy. Esta es la vida y el legado de Platón. Aristócles y la Atenas en llamas. Nacimiento noble y juventud inquieta. En el corazón de la antigua Atenas, una ciudad vibrante y poderosa, que era el centro del mundo intelectual, artístico y político, nació un hombre cuya mente reformaría la civilización. Corría el año 427 a.C., y la ciudad se encontraba sumida en la inestabilidad y el conflicto. Este hombre, conocido universalmente como Platón, llegó al mundo bajo su nombre de nacimiento, Aristócles. Platón emergió de una estirpe noble y prestigiosa, una de las familias aristocráticas más prominentes de Atenas. Su linaje era tan ilustre que le garantizaba el acceso a los círculos más elevados de la sociedad. Por el lado de su madre, Perictione, su familia se vinculaba al legendario legislador Solón, una figura clave en la historia democrática de Atenas. Su padre, Aristón, también provenía de una familia noble cuyo origen se trazaba, a la manera de las élites atenienses, hasta el dios Poseidón. Su riqueza, como era común entre las familias de larga data en Atenas, se basaba en la posesión de tierras. Esta posición social no solo significó privilegios, sino también una profunda exposición a la política. Aristócles creció con sus hermanos mayores, Adeimantus y Glaucon, y su hermana Potone. La muerte de su padre alrededor del 423 a.C., cuando él era un niño, llevó a su madre a casarse con Pirilampes, lo que cimentó aún más su posición en la élite acaudalada de Atenas. Una curiosidad notable sobre el filósofo es la historia de su nombre. Aunque la imagen que perdura de él está ligada a su agudeza intelectual y a su capacidad filosófica, el nombre por el que se le conoce, Platón, es en realidad un sobrenombre que adquirió. Este apodo significaba de anchos hombros, una referencia directa a su robusta complexión. Fondo de su infancia y juventud fue la Guerra del Peloponeso, 431 al 404 a.C. Platón creció en medio de este conflicto devastador entre la poderosa Atenas y la belicosa Esparta. La guerra duró 27 años, sacudiendo los cimientos de la política y la sociedad ateniense. Atenas, que había sido el faro de la cultura y la democracia, se encontró en una lucha desesperada por mantener su hegemonía. Los ecos de las batallas, las discusiones políticas acaloradas y las tensiones sociales se convirtieron en parte de la atmósfera cotidiana de su juventud. A pesar de estos tiempos tumultuosos, Platón recibió una educación privilegiada. Los jóvenes de su estatus se formaban en las disciplinas tradicionales como la gimnasia y la música, y también se les instruía en poesía y retórica. La tradición biográfica sugiere que el joven Platón tenía un don particular para la poesía y que incluso aspiraba a ser escritor. Su educación inicial pudo haber sido algo azarosa y bastante básica, lo que lo llevó más tarde a una gran autodidaxia en filosofía. En cuanto a su carácter personal, los relatos biográficos tardíos, aunque a menudo inciertos y anclados en la anécdota, lo describen con rasgos de seriedad y humildad. Se decía que era sobrio, serio, humilde y disfrutaba de alimentos sencillos como las olivas, a pesar de su gran riqueza. Los biógrafos posteriores también señalan que era lento para encontrar faltas en otros. Sin embargo,
Esta tradición biográfica está teñida por las tendencias de la época, dividida entre narrativas hostiles que lo pintaban como celoso o arrogante y relatos laudatorios que lo presentaban como altruista y valiente. El final de este periodo juvenil se precipitó con el colapso de Atenas. La derrota en el 404 a.C. condujo al régimen de los 30 tiranos, este breve pero opresivo periodo de dictadura oligárquica, que se instauró justo cuando Platón alcanzaba la mayoría de edad, se convirtió en el punto de quiebre de su ambición política. Dos de los 30 tiranos, su tío Charmides y su primo Critias, eran parientes suyos. Este vínculo íntimo con la oligarquía le dio una perspectiva de primera mano de la brutalidad y la injusticia. Al presenciar el abuso de poder y la violencia, Platón sintió una profunda revulsión de la actividad política, un rechazo que lo impulsaría a dejar de lado la vocación heredada de su linaje aristocrático y a buscar un camino completamente diferente, un camino que comenzaría con el encuentro de un hombre que cambiaría su vida para siempre. La revelación de Sócrates, el maestro errante y la cicuta. La juventud de Platón, hasta entonces marcada por el linaje aristocrático y el rechazo a la corrupción de la política, encontró su destino alrededor del año 407 a.C. Si bien había abandonado la vocación heredada de su clase, no había encontrado aún un propósito firme. Probablemente a la edad de 20 años, abandonó sus aficiones literarias iniciales por la filosofía, atraído por una figura que transformaría no solo su vida, sino el curso entero de la civilización occidental, Sócrates. Este encuentro fue decisivo en la historia humana. En los años inmediatamente anteriores al final de la Guerra del Peloponeso, Atenas se encontraba en medio de una profunda crisis moral y política. Era un período de confusión donde los viejos ideales se enfrentaban a los intereses personales y la corrupción. Sócrates destacaba en este caos como una figura singular. No era un hombre de poder ni de riqueza, sino un ciudadano común que deambulaba por las plazas y mercados, dialogando con los jóvenes y retando a quienes se consideraban sabios. Su método era la mayéutica, un enfoque filosófico basado en el cuestionamiento continuo para llegar a una comprensión más profunda y, por tanto, hacia una vida más virtuosa. El impacto de Sócrates sobre Platón fue de una intensidad particular, descrita como una iniciación espiritual. Sócrates no fue solo un mentor, fue el fuego que encendió la chispa de un pensamiento. Bajo su tutela, Platón comenzó a ver la filosofía no como un mero ejercicio intelectual, sino como un camino de vida. Aprendió que la verdadera sabiduría no se hallaba en la retórica o la acumulación de conocimiento, sino en la búsqueda incansable de la verdad. Sócrates, cuyo único compromiso era con la verdad y cuya crítica constante a las figuras de autoridad lo convirtió en un blanco fácil, dejó una marca indeleble en la integridad intelectual y moral de Platón. La personalidad de Sócrates era atractiva y generaba lealtad. De hecho, Jenofonte escribió que Sócrates se había mostrado amable con el hermano de Platón, Glaucón, debido a su parentesco con Charmides y Platón. El compromiso de Sócrates con la verdad, independientemente de las consecuencias, lo llevó a un final trágico. En el año 399 a.C., Sócrates fue acusado de corromper a la juventud y de impiedad hacia los dioses de la ciudad. Platón, junto con otros socráticos, estuvo presente en el juicio. Su presencia en el juicio es uno de los únicos 3 pasajes en todos sus diálogos en los que Platón se refiere a sí mismo, un dato biográfico excepcionalmente raro. Incluso llegó a ofrecerse para ayudar a Sócrates a pagar una multa, si el tribunal hubiese decidido ese castigo. Sin embargo, a pesar de su lealtad, Platón no estuvo con Sócrates en su último día de vida en prisión.
El Fedón lo confirma, mencionando que Platón se vio impedido por una enfermedad. La ausencia de Platón de esta escena, que se convertiría en un mito fundacional de la filosofía, subraya el profundo trauma que este evento representó para él. El asesinato judicial de Sócrates conmocionó no solo a sus seguidores, sino a los atenienses inteligentes en general. La ejecución de Sócrates, al beber la cicuta, demostró a Platón de forma definitiva que la vida política de Atenas era irredimible y que los intereses personales y la hipocresía de la sociedad se imponían a la verdad. Esta revulsión de la actividad política, ya iniciada por su experiencia con los 30 tiranos, se completó con la muerte de su maestro. La sombra del juicio y la muerte de Sócrates se cerniría sobre la vida intelectual de Platón y otros socráticos, sirviendo de motivación para la creación de sus diálogos. La muerte de Sócrates marcó el comienzo de la carrera de Platón como filósofo y escritor. Junto con otros socráticos, huyó de Atenas, retirándose a Mégara alrededor del año 396 a.C. Aquí, en el retiro con Euclides y Terpsión, comenzaría el período de sus diálogos socráticos tempranos, un esfuerzo por preservar la memoria de su maestro y transformar el método del diálogo en una literatura que perduraría a través de los siglos. Platón estaba ahora preparado para iniciar su propia búsqueda filosófica, una búsqueda que le exigiría valentía, integridad y, sobre todo, un amor inquebrantable por la verdad. El viajero melancólico y la pluma de la filosofía. Tras la tragedia que culminó en la muerte de su maestro, Platón se encontró en una encrucijada. La ejecución de Sócrates en el año 399 a.C. había confirmado su absoluta desconfianza en la política ateniense, una revulsión que ya había comenzado con su experiencia bajo el brutal régimen de los 30 tiranos. El hombre que había abandonado sus ambiciones literarias y políticas por la filosofía se vio ahora obligado al exilio, huyendo de Atenas y retirándose a Mégara, donde se unió a otros socráticos. Este período de retiro y melancolía se convertiría, paradójicamente, en el inicio de la carrera literaria que aseguraría su inmortalidad. Platón se enfrentaba a la paradoja de su maestro, Sócrates, que no había dejado obra escrita. Para preservar las enseñanzas y el método del hombre que consideraba el mejor, el más sabio y el más justo, Platón comenzó a escribir una serie de obras que hoy conocemos como los diálogos socráticos. Platón fue el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico. Esta elección no fue un mero capricho estilístico, sino una profunda declaración filosófica. La forma del diálogo se convirtió en un elemento cultural nuevo, ya que sustituía la expresión poética u oracular por el debate y el libre intercambio de puntos de vista. A través de esta forma, Platón no solo recreó la atmósfera de las discusiones que tuvo con Sócrates, sino que también utilizó la conversación como un método para explorar ideas, confrontarlas y finalmente llegar a una comprensión más profunda. Los diálogos de esta etapa temprana, como la Apología, Critón, Eutifrón, Laques y Cármides, se distinguen por el predominio del elemento mímico dramático y se centran en las investigaciones morales, siguiendo claramente el método socrático. A pesar de su dedicación a la escritura, Platón mantenía una profunda convicción sobre los límites de la palabra escrita. Para él, el conocimiento verdadero, a diferencia de la mera información, no se podía obtener de los libros. Las palabras escritas mantienen un silencio distante cuando se les pregunta algo, y la escritura fomenta la pasividad en lugar de la participación activa. Por lo tanto, sus diálogos no eran tratados dogmáticos, sino memoranda, medios convenientes para refrescar la memoria, incitando al lector a buscar la verdad por sí mismo a través de la reflexión. Esta convicción sobre el silencio de la escritura
persistiría el resto de su vida. Tras este período de intensa producción literaria en Mégara y Atenas, y con la intención de buscar consuelo y nuevas perspectivas, Platón emprendió un viaje por el mundo griego. Las fuentes posteriores mencionan viajes a regiones lejanas, como Egipto y Cirene, pero el fragmento más antiguo conocido solo sitúa al filósofo en el sur de Italia y Sicilia. Lo que es indudable es que, durante este tiempo, alrededor de su 40º cumpleaños, es decir, hacia los años 388 o 387 a.C., viajó por el sur de Italia, donde entró en contacto con los discípulos de Pitágoras, un encuentro fundamental que influiría en su metafísica sobre las entidades inmateriales. La etapa culminante de su viaje fue su llegada a Siracusa, una de las ciudades más ricas y poderosas de la época. Gobernada por el tirano Dionisio el Viejo, Platón no llegó por casualidad. Fue invitado por un noble de la corte, Dion, quien se había convertido en su discípulo y era un hombre de gran inteligencia y ambición. Dion, viendo la crisis política, ambicionaba introducir las ideas filosóficas de Platón, en especial la noción del filósofo rey, con la esperanza de que un gobernante sabio y justo actuara por el bien de la comunidad y no por intereses personales. Platón, motivado por su profundo deseo de ver la filosofía aplicada en la vida política, aceptó la invitación. Al llegar se encontró en una corte opulenta donde el poder de Dionisio era absoluto. El tirano había consolidado su dominio a través de una mezcla de astucia política, brutalidad y control militar. Platón intentó persuadir a Dionisio de las bondades de un gobierno basado en la virtud y la justicia, hablándole de las ideas de su república. Sin embargo, sus ideas chocaban frontalmente con la realidad política de Siracusa, donde la supervivencia del tirano dependía de la fuerza militar y las intrigas. Platón comenzó a darse cuenta de que su misión no tendría éxito, pues los tiranos no buscan la verdad, sino el control, y la estructura misma de la tiranía era incompatible con la filosofía. La influencia de Platón sobre el tirano se desvaneció rápidamente, resultando en una negativa experiencia. El filósofo decidió abandonar Siracusa y regresó a Atenas con un amargo sabor de derrota, pero con una nueva perspectiva sobre el poder. Su convicción se fortaleció. Intentar reformar la política desde dentro era casi imposible. La tradición biográfica posterior adorna la partida de Platón con un elemento dramático. Se dice que, tras su negativa experiencia, pasó algún tiempo prisionero de unos piratas hasta que fue rescatado. Aunque esta anécdota forma parte de la larga tradición que construyó el mito de Platón, se debe considerar con cautela, ya que las biografías escritas siglos después de su muerte a menudo dependieron de chismorreo o fantasías para entretener al público. A pesar de los fracasos políticos y las dificultades del viaje, esta etapa fue esencial. El fracaso de aplicar la filosofía directamente a un tirano llevó a Platón a una conclusión práctica. Si el mundo no podía cambiar a los hombres, la filosofía debía preparar a los futuros líderes. Con esta nueva determinación, Platón regresaría a Atenas, listo para fundar una institución que reformaría el futuro de la educación y el pensamiento, la academia. El jardín de Academo, la invención de la universidad. Tras el amargo sabor del fracaso político en Siracusa, donde el idealismo del filósofo había chocado con la brutalidad pragmática del tirano Dionisio I, Platón regresó a Atenas con una convicción renovada. Si el mundo real, corrupto y caótico, se negaba a ser gobernado por la sabiduría debía entonces dedicarse a formar a los futuros gobernantes. La filosofía, pensó Platón, debía preparar a los líderes, una tarea que requería una dedicación organizada y permanente.
Con este propósito monumental, Platón fundó su escuela de filosofía alrededor del año 387 a.C., una institución que pasaría a la historia como la Academia. La elección del emplazamiento para la escuela fue significativa. Se situó en las afueras de la ciudad, en un lugar apartado del bullicio de Atenas, un entorno sereno ideal para la contemplación filosófica y el debate intelectual. La Academia tomó su nombre del distrito suburbano donde se ubicaba, un lugar sagrado llamado así por el héroe local Academo o Ecademo. La Academia no fue una simple reunión informal de seguidores, como lo habían sido las sesiones de Sócrates en el Ágora. Lo que Platón fundó fue la primera institución educativa formal en la historia de Occidente. Fue, en esencia, el precedente y modelo de las modernas instituciones universitarias. La Academia combinaba la enseñanza con la investigación, siendo más preciso describirla como un centro de investigación o Research College. Platón buscó asegurar que su enseñanza tuviera una existencia fija. Para ello compró una propiedad donde se albergaría la escuela. El coste de esta propiedad fue considerable, lo que sugiere que el lugar estaba bien equipado y el jardín era de un tamaño notable. El lugar estaba organizado como una especie de secta de sabios, con reglamentos, y contaba con una residencia de estudiantes, biblioteca, aulas y seminarios especializados. En este recinto, parte de los terrenos fueron dedicados a las musas como un espacio sagrado. El funcionamiento diario de la Academia reflejaba la filosofía misma de Platón. Él creía firmemente que nada realmente digno de ser conocido puede aprenderse simplemente escuchando la instrucción. Por lo tanto, el único verdadero método de aprender ciencia era participar activamente, en compañía de una mente más avanzada, en el descubrimiento de la verdad científica. Los académicos no eran solo llamados estudiantes para los principiantes, sino amigos e íntimos para el círculo más avanzado de académicos. La filosofía se practicaba mediante el diálogo y la persecución organizada del descubrimiento. El plan de estudios de la Academia era riguroso, reflejando las disciplinas que Platón consideraba esenciales para el desarrollo de la razón y el ascenso del alma hacia el conocimiento de las formas. Se enseñaban e investigaban todo tipo de asuntos, ya que la filosofía, en aquel momento, englobaba la totalidad del saber. Las ciencias matemáticas, especialmente la geometría y la astronomía, ocupaban un lugar prominente. De hecho, la importancia de las matemáticas era tal que surgió una historia apócrifa, aunque muy citada, de que Platón había inscrito sobre la entrada de la escuela la máxima: que nadie ignorante de la geometría entre aquí. Más allá de la anécdota, el estudio de las matemáticas se consideraba vital porque Platón las veía como un ejercicio en el pensamiento abstractamente riguroso, preparando la mente para la dialéctica. El propósito de las comidas comunales en la Academia era honrar a los dioses, disfrutar de la compañía mutua y refrescarse con discusiones doctas. Para mantener el orden, se elaboraron reglas que gobernaban el comportamiento durante las comidas, y un pasaje de leyes sugiere que incluso se elegía a alguien para supervisar que se siguieran los reglamentos. El mantenimiento de la Academia, incluyendo la adquisición de libros y el cuidado de los edificios, se pagaba con el dinero de Platón o con el fondo de dotación. La biblioteca era una parte esencial de este centro de investigación. Aunque no debemos imaginar una biblioteca moderna repleta, Platón se esforzó mucho por adquirir libros, llegando a enviar a uno de sus académicos a una gran distancia para obtener una copia de un libro de poemas. Era especialmente diligente en adquirir tratados pitagóricos. En este contexto de intensa actividad académica, Platón asumió un papel fundamental.
Se le describe como el arquitecto de la investigación matemática, más que como un matemático activo. Platón iniciaba y supervisaba la investigación de otros, asegurando que se siguieran los planes, aunque él mismo no fuera el constructor de la obra. A pesar de ser considerado el gran escritor de la antigüedad, Platón consideraba que su trabajo como organizador y director de estudios en la academia era mucho más importante que la escritura de diálogos. Él estaba demasiado ocupado con sus deberes como presidente de la academia para escribir continuamente. La explosión de diálogos y tratados filosóficos que conocemos hoy fue generada por los propios académicos, siguiendo la estructura y la dirección de Platón. La grandeza de la academia se mide por su longevidad, perviviendo más de 900 años, hasta que Justiniano la mandó cerrar en el año 529 después de Cristo. Pero su impacto más inmediato se sintió con la llegada de los talentos que atrajo. Los académicos se dividían en eruditos senior, investigadores que permanecían por años o décadas, y estudiantes más jóvenes que iban y venían. De todos ellos, el miembro más celebrado fue Aristóteles. Aristóteles llegó a Atenas en el año 367 a.C. y estudió allí durante los últimos 20 años de la vida de Platón. La colaboración y, posteriormente, la tensión intelectual entre Platón y Aristóteles marcó el pináculo más alto del logro filosófico en la antigüedad. Dos mundos, una sombra. La metafísica del filósofo rey. Durante el periodo en que Platón dirigía la recién fundada academia, su pensamiento alcanzó su máxima fuerza expresiva, resultando en los diálogos del llamado período constructivo o sistemático. En estas obras, que incluyen el Fedón, el Banquete y sobre todo la República, Platón forjó un verdadero sistema filosófico, de gran alcance ético y político basado en la teoría de las ideas. En esencia, su filosofía se convirtió en una especulación metafísica con evidente orientación práctica. La pregunta central que guiaba a Platón era la naturaleza del conocimiento y las condiciones que lo posibilitaban. Al observar el mundo físico a través de sus sentidos, Platón concluyó que este ámbito estaba sometido a continuo cambio y degeneración. Este mundo de fenómenos, que se percibe mediante los sentidos, era mera apariencia de ser, y cualquier conocimiento derivado de él era restringido e inconstante, careciendo de valor verdadero. Las convicciones obtenidas de este mundo solo podían ser opinión, doxa. Esta insatisfacción con lo sensible lo llevó a postular la existencia de un reino superior y eterno, el mundo inteligible. Este es el verdadero ser, la verdadera realidad. El mundo inteligible está compuesto por las ideas o formas, entidades que son eternas, inmateriales e inmutables. Las formas, como la belleza, la justicia o el bien, son los únicos objetos capaces de generar el verdadero conocimiento, episteme. La formulación de este dualismo ontológico, donde coexisten un mundo inteligible y un mundo sensible, mostró la clara influencia de su admirado Parménides. Platón argumentó que esta misma dualidad se reflejaba en el ser humano. El hombre es un compuesto de dos realidades distintas, unidas accidentalmente: el cuerpo mortal, relacionado con el mundo sensible, mutable y despreciable, y el alma inmortal, perteneciente al mundo de las ideas. La felicidad solo se logra mediante un ejercicio continuo de la virtud para perfeccionar y purificar el alma. Y esa purificación, como escribió en el Fedón, es separar al máximo el alma del cuerpo. En la cumbre de este mundo inteligible y de la jerarquía de las formas reside la idea del bien. Platón la comparó con el sol en el ámbito visible. El bien es la causa de todas las cosas rectas y bellas, y es la señora y productora de la verdad y de la inteligencia.
Es absolutamente necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría, tanto en lo privado como en lo público, para que cualquier persona pudiera comprender esta metafísica abstracta y la diferencia radical entre opinión y saber. Platón recurrió al célebre mito de la caverna en la República. La alegoría pretende poner de manifiesto el estado en que, con respecto a la educación o falta de ella, se halla nuestra naturaleza, ilustrando el dualismo ontológico y epistemológico mediante un lenguaje plagado de metáforas. Platón nos pidió imaginar a hombres en una morada subterránea, una caverna. Estos prisioneros están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, obligados a mirar solo delante de ellos, sin poder girar la cabeza. Detrás de ellos brilla la luz de un fuego, y entre el fuego y los cautivos hay un camino por donde pasan porteadores llevando toda clase de objetos y figurillas. Los prisioneros, que solo ven las sombras proyectadas por el fuego en la pared, creen que estas sombras son la única realidad. Estos hombres encadenados, al igual que la mayoría de la humanidad, están esclavos y prisioneros de su ignorancia. Ellos creen que saben y se sienten felices en su ignorancia, tomando por real y verdadero lo que no son, sino simples sombras de objetos fabricados y ecos de voces. El proceso de la educación es la liberación de sus cadenas y la curación de su ignorancia. Platón advierte que si uno de ellos fuera liberado y forzado a mirar la luz, sufriría. Su visión inicial sería incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes y se sentiría en dificultades considerando que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le mostraban ahora. El camino es largo y costoso, plagado de obstáculos y no accesible a cualquiera. Para ascender, el prisionero debería ser arrastrado a la fuerza por una escarpada y empinada cuesta, sufriendo e irritándose. Una vez fuera, al llegar a la luz del sol, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver los objetos verdaderos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse gradualmente, comenzando por las sombras, luego las figuras reflejadas en el agua, y solo finalmente podría percibir el sol, no ya en imágenes, sino contemplándolo como es en sí y por sí, en su propio ámbito. La visión final del sol es el culmen, la percepción de la idea del bien, lo que dentro de lo cognoscible se ve al final, y con dificultad. Este es el camino del alma hacia el ámbito inteligible. Pero el filósofo no podía permanecer en la contemplación de la verdad. Su tarea no acaba en el mundo exterior. Una vez formado en el conocimiento, deberá descender nuevamente a la caverna. Este descenso es el retorno forzoso a la política y a los asuntos humanos, para poder obrar con sabiduría en el ámbito público. No obstante, el regreso a la ignorancia conlleva un riesgo inmenso. Si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, aquellos que han conservado sus cadenas, ¿no lo matarían? Si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo, así, el mito establece la necesidad del filósofo rey, el único capacitado para gobernar, cuyo gobierno es, sin embargo, un deber y un sacrificio. El filósofo vuelve a la cueva, el fracaso épico en Siracusa. El filósofo que había fundado la primera institución de enseñanza superior de Occidente no había abandonado, a pesar de sus años, su ambición fundamental, ver la filosofía dejar el claustro académico para ascender al trono. Esta convicción, forjada en el trauma de la Atenas corrupta y reforzada por el fracaso de su primera visita a Siracusa, lo llevó a embarcarse en los dos episodios más dramáticos y significativos de su vida adulta, sus repetidas y fatídicas intervenciones en la política siciliana. El contexto se presentó propicio tras la muerte de Dionisio.
Primero el Viejo en el año 367 a.C. Su hijo, el joven Dionisio II, ascendió al trono. Platón, quien rondaba la cincuentena avanzada o los 60 años, aceptó la invitación para viajar a Siracusa en lo que se convertiría en su segundo viaje. Fue instado por su querido discípulo, Dion, quien veía en Platón la oportunidad de influir en el nuevo monarca. Dion, un hombre de gran ambición e inteligencia, estaba convencido de que si lograban ganarse al joven Dionisio para la causa de la virtud, la ciudad ideal podría convertirse en una realidad de pleno derecho. Platón, motivado por su profundo deseo de ver la filosofía aplicada en la vida política, creyó que solo era necesario ganar a un solo hombre para lograr la salvación de la humanidad. Sin embargo, a su llegada a Siracusa, el filósofo se encontró inmediatamente inmerso en un ambiente de faccionalismo y reportes maliciosos contra Dion. Poderosas fuerzas en la corte, incluyendo a partidarios de la antigua tiranía, se movilizaron para socavar la influencia de Dion. Temían que la distracción de Dionisio con los estudios liberales dejara a Dion como el gobernante de facto. A pesar de la oposición, Platón comenzó su trabajo como asesor. La llegada de Platón generó una fiebre por la literatura y el estudio que se extendió por la corte. La nobleza, deseosa de complacer al rey y mostrar su afinidad con las nuevas ideas, se volcó en el aprendizaje. Se narra que el palacio se llenó de polvo gracias a todas las muchas personas que comenzaron a estudiar geometría, una imagen vívida que subraya la importancia que Platón daba a las matemáticas como preparación para la dialéctica. Durante esta estancia, Platón, Dion y Dionisio II no solo discutieron ideas abstractas, comenzaron a esbozar una constitución revisada para Siracusa, con el objetivo de establecer a Dionisio como un rey constitucional. La contribución principal de Platón a estas leyes fue la redacción de preámbulos, un concepto sin precedentes legales. Platón distinguía el poder coercitivo de las leyes del poder persuasivo de los preámbulos. La intención era que estos preámbulos explicaran por qué la ley era buena, persuadiendo a la gente a aceptarla voluntariamente y, en última instancia, inculcando la virtud en los ciudadanos como propósito fundamental de la legislación. No obstante, esta fase de esperanza se truncó violentamente. A los pocos meses, Dionisio, influenciado por las facciones opuestas, acusó a Dion de conspirar contra su tiranía, lo desterró de Siracusa y lo puso a bordo de un pequeño barco. La partida de Dion generó miedo entre sus amigos, incluido Platón, quien se encontró en una posición precaria y tuvo que defenderse ante las acusaciones de ser cómplice de los planes de Dion. El filósofo, sintiendo el peligro, tuvo que pasar más tiempo tratando de reconciliar a Dion y Dionisio para prevenir una guerra civil en Siracusa. El fracaso del segundo viaje no extinguió las esperanzas, sino que transformó la ambición. En el año 361 a.C., Dionisio II volvió a invitar a Platón, enviándole incluso una trireme para facilitar el viaje y asegurando en largas cartas que estaba haciendo maravillosos progresos en filosofía. Platón se vio presionado por sus amigos pitagóricos de Italia, como Arquitas de Tarento, quienes le instaron a aceptar el tercer viaje para no arruinar la amistad que había forjado entre ellos y el tirano. Así, Platón regresó a Siracusa por tercera vez, solo para encontrar que Dionisio falló espectacularmente la prueba. El choque entre el pensamiento idealista del filósofo y la cruda realidad de la política se repitió. Dionisio II se había convencido arrogantemente de que había adquirido suficiente conocimiento con otros instructores y no tenía sentido de la vergüenza, una cualidad psicológica que Platón consideraba esencial
para poder reformar un carácter. El filósofo se dio cuenta de que el tirano solo quería una reputación como filósofo, no serlo realmente. Su filosofía era puramente superficial. Platón desistió de instruirlo, concentrándose en el vano intento de la reconciliación entre Dion y Dionisio, sabiendo que el tirano no tenía intención de permitir el regreso de Dion. El experimento político había fracasado por segunda vez, y Platón abandonó Sicilia por última vez alrededor del año 360 a.C. A pesar de que las visitas a Sicilia fueron excepcionales en una vida por lo demás tranquila, Platón se sintió obligado a justificarlas públicamente. Esto lo hizo años después en la Carta Séptima, considerada por muchos como auténtica y no una falsificación. Esta carta, que era en realidad un manifiesto disfrazado para los amigos de Dion, contiene una extensa defensa autobiográfica. En ella, Platón se considera indirectamente responsable de todo el desorden, ya que fue él quien, en su primer viaje, convirtió a Dion a la causa de la virtud. La carta se convirtió en la justificación de su vida como un todo, explicando por qué, a pesar de sus fracasos, había intentado aplicar la verdad filosófica en el turbulento mundo de los tiranos. El testamento silencioso, la madurez, leyes y el buen final. Tras el fracaso de sus ambiciones políticas en Siracusa, marcadas por el infructuoso intento de convertir al tirano Dionisio II en un filósofo rey, Platón regresó a Atenas alrededor del año 360 a.C. A la edad de más de 60 años, el filósofo se concentró enteramente en la dirección de la academia y en la producción de sus diálogos tardíos o revisionistas. Esta etapa final de su vida intelectual, que abarcó aproximadamente sus últimos 17 años, culminó en un conjunto de obras que reflejaban una mayor sutileza y madurez de juicio, aunque con una notable diferencia estilística respecto a sus obras anteriores. Si bien estos diálogos carecen de los méritos dramáticos y literarios que caracterizaron a sus diálogos precedentes, en ellos se expresa con mayor claridad el pensador decidido a presentar la definitiva exposición de su pensamiento filosófico que el artista. El estilo de estas obras es generalmente menos conversacional y más didáctico, y se cree que estaban diseñados para generar debate y discusión dentro de la academia. Estos diálogos tardíos incluyen obras cruciales como el Parménides, Teeteto, Sofista, Político, Filebo, Timeo y Leyes. En esta época, Platón se dedicó a revisar y completar sus propias teorías. En el Parménides, por ejemplo, revisó la doctrina de las ideas, y en el Teeteto, donde la discusión principal se fecha justo antes del juicio de Sócrates, Platón combatió el escepticismo de Protágoras acerca del conocimiento. El tema del cosmos y la realidad física ocupó un lugar central en sus últimos años. En el Timeo, Platón expuso el mito de la creación del mundo, describiendo a un demiurgo, un artesano divino, que organizaba el cosmos a partir de la materia, moldeándola según las ideas eternas de perfección. Aunque el mundo sensible es imperfecto debido a las limitaciones de la materia, el demiurgo busca que el universo se asemeje lo más posible a las ideas. El cosmos es descrito en el Timeo como un ser vivo con alma, y el tiempo es una imagen móvil de la eternidad. El reflejo más significativo de su madurez política fue la composición de las leyes. Esta obra, su diálogo más extenso, fue claramente una obra de su vejez. Platón intentó en Leyes adaptar su doctrina del estado ideal más a la realidad, tomando como referencia las constituciones y legislaciones de varias ciudades griegas. El diálogo es resueltamente terrenal,
con poco o nada de teoría metafísica explícita. Leyes contiene una referencia anacrónica a la reanexión de la ciudad de Locri por Dionisio II de Siracusa, un evento que ocurrió en el año 356 a.C., lo que confirma que el diálogo fue escrito en su última década. El hecho de que el diálogo muestre signos de incompleta revisión y la existencia de un rumor de que el libro aún estaba en forma de borrador en el momento de la muerte de Platón y que fue transcrito por su colega, el matemático Filipo de Opunte, sugiere que fue la última obra que ocupó su tiempo. Un cambio radical en Leyes es la ausencia de Sócrates. El orador principal de la conversación es el visitante ateniense, un personaje ficticio que, al no tener un carácter histórico que mantener, podía ser utilizado libremente como portavoz de las ideas de su creador. La ausencia de Sócrates y de la exposición formal de las formas sugiere que el diálogo fue diseñado para exponer la ética y la política de la academia. La personalidad de Platón, marcada por su escepticismo sobre la escritura para transmitir el conocimiento más profundo, se manifestó en un evento público inusual. Las historias que rodean la ocasión en la que Platón dio una conferencia pública sobre el bien son ciertamente auténticas. Varios académicos de la academia asistieron y tomaron notas, incluyendo a Aristóteles y Genócrates. La audiencia general, que acudió esperando que Platón hablara sobre bienes humanos convencionales como la salud, la riqueza y el estatus, se encontró en cambio con una charla abstracta y desconcertante sobre matemáticas, números, geometría, astronomía y finalmente el argumento de que el bien es uno. Esta charla, que trataba el bien como la fuente trascendente de todo valor en el mundo y como la causa última de todas las cosas, pasó por encima de la cabeza de la mayoría y el evento fue suficientemente famoso como para ser objeto de burla por los poetas cómicos. Los relatos de esta conferencia son la base de las llamadas doctrinas no escritas. Platón continuó dirigiendo y escribiendo activamente hasta el final. Murió en Atenas en el año 347 a.C., a la edad de 80 u 81 años. Aunque la tradición biográfica posterior, escrita siglos después, creó anécdotas extravagantes sobre su muerte, la versión menos sospechosa relata que Platón tuvo fiebre por unos días antes de su fallecimiento. Su sobrino, Espeusipo, lo sucedió como director de la academia. Un legado eterno. La vida del hombre que había sido Aristócles y luego Platón culminó en la serena quietud de Atenas en el año 347 a.C., aunque las tradiciones biográficas posteriores intentaron rodear su muerte, acaecida a la edad de 80 u 81 años, con dramatismo o fantasía. El acto final de su existencia fue el de un pensador cuyo cuerpo, agotado por los años, cedió tras unos días de fiebre. Pero si el hombre físico encontró su fin, el legado del filósofo apenas comenzaba. Platón se erigió como la figura central de los tres grandes pilares del pensamiento en que se asienta toda la tradición filosófica europea. La rotundidad de la afirmación de Alfred North Whitehead de que el pensamiento occidental no es más que una serie de comentarios a pie de página de los diálogos de Platón, se explica no solo porque el maestro, Sócrates, no dejó obra escrita, sino porque Platón, a diferencia de otros autores de la antigüedad, logró que sus trabajos se conservaran casi completos. Cada generación de lectores en la antigüedad y la Edad Media sintió que la obra de Platón merecía ser preservada. Es una verdad histórica que, aparte de la Biblia, ningún cuerpo de trabajo escrito ha tenido un impacto tan profundo en el mundo occidental como los diálogos de Platón. El logro institucional de Platón, la academia,
perduró como un faro del conocimiento durante siglos. Concebida como una especie de secta de sabios organizada con sus reglamentos, fue el precedente y modelo de las modernas instituciones universitarias. La academia, dedicada a la indagación filosófica y matemática, pervivió más de 900 años hasta que fue cerrada por el emperador Justiniano en el año 529 después de Cristo. Fue en este ambiente donde surgieron las disciplinas especializadas que darían lugar a ramas diferenciadas del saber, como la lógica, la ética o la física. La influencia más inmediata y crucial del maestro recayó sobre su discípulo más brillante, Aristóteles. Aristóteles había llegado a Atenas en el año 367 a.C. y estudió allí durante los últimos 20 años de la vida de Platón. Aunque Aristóteles construyó un sistema opuesto en muchos aspectos al de su maestro, distanciándose del dualismo metafísico para adoptar un enfoque más empírico de la realidad, ambos se mantuvieron unidos por una preocupación central por la naturaleza del conocimiento, la ética y la realidad. El trabajo de ambos marca la cima más alta del logro filosófico en la antigüedad. El impacto de Platón trascendió el ámbito filosófico, moldeando la teología y la mística. Su filosofía estableció una serie de constantes y problemas que penetraron el pensamiento occidental. Su concepción dualista del mundo y del ser humano, materia-espíritu, cuerpo-alma, así como la superioridad del conocimiento racional sobre el sensible, se convirtieron en ideas recurrentes durante siglos. Al final de la antigüedad, el platonismo fue enriquecido por la obra de Plotino y la escuela neoplatónica. Los neoplatónicos adoptaron la distinción platónica entre el mundo sensible y el mundo inteligible, desarrollando una cosmología en la que el universo emanaba de una unidad suprema, comparable a la idea del bien. Esta escuela jugó un papel crucial al mantener viva la tradición platónica y transmitirla a generaciones posteriores. Posteriormente, la filosofía platónica se convirtió en un pilar fundamental de la teología cristiana. Filósofos cristianos como San Agustín encontraron en Platón muchos puntos afines, como el desprecio del mundo terrenal y la primacía del alma en que sustentar sus concepciones religiosas. San Agustín integró el platonismo en su teología, llegando a afirmar que las ideas de Platón eran de hecho los pensamientos de Dios, entidades eternas e inmutables que servían de modelo para la creación del universo. Durante siglos, la teología cristiana fue básicamente agustiniana. Aunque el aristotelismo llegó a dominar gran parte del pensamiento medieval, especialmente tras el redescubrimiento de las obras de Aristóteles en el mundo latino, el platonismo experimentó un resurgimiento significativo durante el Renacimiento. En esta época, en el contexto del humanismo, el platonismo volvió a florecer con vigor renovado. Figuras como Marsilio Ficino se dedicaron a traducir y comentar extensos trabajos de Platón, revitalizando la tradición. Platón, el hombre que inventó efectivamente la disciplina que llamamos filosofía, dejó un legado que sigue definiendo la civilización. Sus libros, después de más de 2400 años, apenas han envejecido manteniendo su brillo, ingenio, profundidad y capacidad de desconcierto. La influencia de Platón ha sido una de las fuerzas motrices más influyentes en la historia del pensamiento occidental, dejando una huella profunda en la ética, la política, la metafísica